y desesperado por saber que les había escrito una carta dura y que los pudo haber lastimado, y él no quería lastimarlos a pesar de todo. Entonces uno descubre y dice, oye, en este hombre había una pasión de Dios extraordinaria, porque yo conozco gente que votar 50 personas de su iglesia es como chupar su linda. ¿Sí? Pero es con relación. Y este daba la vida por 50 personas. Tengo una en duda. una comunidad. En mi Biblia es Caribe. Los creyentes pertenecían principalmente a la clase más humilde y algunos habían vivido en una condición realmente depravada. Sí. Surgió pues una iglesia, por eso es que tengo la duda, cuando me pregunté de grande. Sí. Surgió pues una iglesia grande en medio de una sociedad notoriamente corrompida. Algunos creyentes corintios no comprendían la relación que existe entre la moral y la religión. Por tanto, esta iglesia, la más problemática, Sí. entre la que Pablo fundó, mereció Sí. un cuidado especial. Pero una iglesia grande. Ajá. Es que lo que tengo duda. Una iglesia grande es relativo. Sí, ¿Ves? claro. O sea, una iglesia grande. Sí, pues, si aquella tiene 30 y yo tengo 60, pues la una misma. iglesia grande. No necesariamente tenemos que pensar en un número grande, no necesariamente hay que hacerlo así. Ahora, esta carta fue dictada por delegación para manejar diversos y difíciles problemas dentro de la comunidad, que todos nosotros lo sabemos. ¿Cuáles eran los problemas de la comunidad de Corinto? A ver, división, había problemas de división. ¿Qué otro problema había? Inmoralidad. Había inmoralidad sexual. ¿Qué otro problema más había? Los pleitos y las demandas en los tribunales que habían entre los cristianos. ¿Quién era que lo bautizaba a ellos? Exactamente, el orden de la jerarquía del bautismo y de las implicaciones del bautismo. El problema de la Santa Cena. También. El desorden que había en los carismas de la iglesia. Esos eran los problemas que habían dentro de esta comunidad. Oiga, una comunidad bastante grande, Era problemática. Para 40. Una comunidad de 50, 60 o 70 personas con todos esos problemas. Con menos que se dividen. Ahora, fíjese la providencia divina. Uno dice, santo cielo, y una iglesia. Mire, si esa iglesia no hubiera existido, no tuviéramos una serie de herramientas para manejar y entender el propósito de Dios para la iglesia del hoy, del presente. Así que a esta iglesia hay que darle las gracias por haber existido, y por haber existido como era, porque ya sencillamente la forma y manera como Pablo manejó la crisis y la teología que Pablo desarrolla dentro de ella es el marco que nosotros tenemos hoy para poder manejar problemas análogos o problemas similares a los que hubo en ese momento. Ahora, de que era una iglesia que se reunía en casas, dame que agarrar la Biblia pero si vemos en Romanos capítulo 23, si vemos en Romanos capítulo 16 versículo 23, Romanos 16 versículo 23, mire qué dato interesante encontramos. Dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. O sea, fíjese, hospedador de qué? Hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? En la casa de él. En la casa de él, donde se reunía la iglesia. En la casa de ellos. Yo me estoy quedando en la casa pastoral. Esa es la casa donde nos reunimos para adorar al Señor, y aquí mismo yo me estoy quedando. Ahora, había cosas dentro de la comunidad de Corinto que los mantenían unidos en la fe, a pesar de las divisiones que tenían. Por ejemplo, ellos eran todos creyentes en Jesucristo como Señor y como Salvador. Sí. Y ellos creían en la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era el problema?
de la comunidad de cristianos en Corinto? Número uno, era una comunidad de una variada posición social. Es decir, no todos eran pobres. Si vemos la carta de Pablo a los Corintios, cuando analizamos en la carta, precisamente en el capítulo 1 y en el verso 26 al 30, mira cómo dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Mire, una de las cosas que dentro del marco de la historia conocemos de la iglesia cristiana de los primeros siglos, del primer siglo, es que muchos de los pastores de estas iglesias eran esclavos. Muchos de los maestros eran esclavos. Y en Corinto había un grave problema, y es que la corriente social que empujaba a los cristianos de Corinto los empujaba para ser aristócratas, los empujaba para ser filósofos, los empujaba para ser gente de verbo, y los empujaba para hacer separación de clases sociales. Por lo tanto, si en Corinto había creyentes humildes, esa fuerza arrolladora de la sociedad que discriminaba estaba enraizada dentro de los cristianos de Corinto. Y ellos, en lugar de ser un reflejo del Evangelio, eran un reflejo de la sociedad. Y esto es precisamente una de las cosas que se le va a condenar a la iglesia de Corinto, que en lugar de ser un reflejo de la fe, era un reflejo de la sociedad. De hecho, Corinto, por su ubicación, poseía templos de prostitución, poseía templos de inmoralidad. Allí se le daba culto al adulterio, allí se le daba culto a la fornicación, allí se le daba culto a todo lo que fuera inmoral. Y entonces, desde luego, los problemas que están dentro de la iglesia son semejantes a los problemas que están en la sociedad. Y Pablo, ¿cuál es la preocupación de Pablo? En lugar de ustedes ser un reflejo para el mundo, la sociedad está dentro de la iglesia. Y no la sociedad en términos de sus virtudes, sino en términos de lo que era inmoral, en términos de lo que era perverso. Y desde luego, el que hubiera dentro de la sociedad cristiana hombres que eran reflejo de la sociedad corinta, y de hecho la palabra corintar significaba entregarse a orgías. Cuando alguien decía voy a corintar, corintianizar, sí, a la prostitución. Sí, era entrar en orgías, era entrar en inmoralidad. La palabra hecho, que corintizar o corantizar o corintar era caminar hacia la inmoralidad. Ahora, esta situación traía grandes tensiones a la vida de la iglesia, porque a la larga los cristianos aristócratas no se vinculaban con los cristianos humildes. Entonces, estaban dentro de una comunidad distanciados, pero separados. Y la mejor evidencia de esa separación, que para Pablo era la mayor vergüenza, era que a la hora de la Santa Cena, ellos, en lugar de hacer una Santa Cena simbólica, ¿verdad?, ellos hacían un banquete. traían su comida y se la comían acá. Entonces, los aristócratas comían a un lado, los intelectuales comían a un lado,